diocesana de Familia y Vida. Hoy la ponente, estoy poniendo en silencio para que no se oiga, y como si alguno lo tiene puesto, ponemos en silencio. La ponente es doña María del Rosario Encina Guzmán, es licenciada en Ciencias Geológicas, grado de especialidad en Paleontología. Estos estudios los realizó en la Universidad de Salamanca. Es doctora en Ciencias por la Universidad de Extremadura y actualmente profesora de Antropología Biológica en la misma Universidad de Extremadura, en la Facultad de Antropología, ¿no? De formación del profesorado y en la especialidad en Antropología. Tiene varios libros y artículos sobre temas tan interesantes como la evolución, sobre la familia, artículos sobre la vida, sobre todo con un talante de defensa de la vida humana, también obras de divulgación y también sobre la madre, lo que significa ser madre, etc. Hoy, María del Rosario Charo nos va a hablar sobre, lo tenéis aquí, Adán y Eva, ¿qué dice la ciencia hoy? Es decir, ella nos va a hablar como antropóloga biológica. Ella, gracias a Dios, es creyente, miembro de la Delegación de Familia y Vida de nuestra diócesis. Además, ella es la responsable de esta escuela diocesana de Familia y Vida. Y hoy nos va a hablar de esta cuestión desde el punto de vista científico. Hasta hoy ha habido una exposición en la plaza sobre la cuestión de la evolución, una cosa que era bastante, por decirlo así, sencilla, ¿no? Pero esto nos puede abrir el apetito para ver qué podemos pensar como cristianos y apoyados en argumentos científicos para llegar a vislumbrar esta gran cuestión, que es la cuestión de Adán y Eva. Dónde surgen los primeros humanos, dónde están, qué podemos considerar humanos, ¿verdad, Charo? Hay muchos equívocos sobre homínidos y humanos, esa diferencia. Pues creo que va a ser muy del interés de todos y además que será una conferencia, como siempre, muy bien fundamentada científicamente, y además podemos contar con la ayuda de las imágenes que Charo irá proyectando a lo largo de la exposición. Por tanto, os doy la bienvenida a todos, os agradezco vuestra asistencia y os dejo con nuestra ponente, María Rosario Encina Guzmán, que seguro que va a merecer la pena. Gracias a todos, gracias a ti, Charo. Pues muchas gracias, Moncho, por tu presentación tan cariñosa y muchas gracias a ustedes por este día tan frío, pues se nos ha echado de repente el frío por haber venido aquí a acompañarme esta tarde. Bien, esta conferencia la tenemos organizada desde hace más de un año, es decir, no es que nosotros, porque en la plaza ya hemos salido el chiringuito de la casa, hayamos decidido dar una visión diferente de la cuestión. Tampoco yo vengo a dar una visión diferente, es decir, allí parten de un fundamento científico y yo voy a partir de un fundamento científico porque es mi campo de trabajo. ¿Por qué he elegido este título de la conferencia, Adán y Eva? Bueno, pues porque es una cuestión polémica, es una cuestión muy debatida, es una cuestión de mucha curiosidad. Cuando hablamos del origen del hombre, como se ha escrito tanto, se ha dicho tanto, y muchas veces por personas no formadas, sobre todo a través de la prensa, los mayores educadores de día son los medios de comunicación, no se ha contado la auténtica verdad científica. Y yo creo que es bueno a veces conocer qué dice la ciencia, porque hay muchos mitos de origen científico que no los son reales. Yo no estoy aquí en la parte. Ya, se me oye. Se me oye. No, eres tú que te estás apoyando a la mesa, es tu micrófono, bájate a verlo. Yo creo que eres tú, hoy no estoy tocando, estoy con las manos como lo llevo, pues nos abrazamos. Bien, pues le estaba comentando que hay mucho mito de origen científico, entre comillas, y la realidad de la ciencia va por otro lado. Entre otras muchas cosas, porque una imagen, una idea que fue de la ciencia en su momento se ha quedado congelada. Y nadie se molesta ya en saber si eso sigue siendo
válido o no. La ciencia, me imagino que saben la mayoría de ustedes, que siempre busca la verdad, otra historia es que la encuentre, pero de eso vivimos los científicos, de la búsqueda de la verdad. Para ello nos apoyamos en el dato, en aquello que somos capaces de observar, de ver, de medir, de cuantificar, para hacer hipótesis. ¿Y qué ocurre? Pues que constantemente están apareciendo datos nuevos, por tanto la ciencia constantemente se está corrigiendo a sí misma. Si es la búsqueda de la verdad, tiene que hacer esto, y humildemente el científico que dio una hipótesis en su momento y que deja de ser válida, tiene que decir, bueno, pues dejó de ser válida y ¿qué le vamos a hacer? Bien, pues desde este punto de vista he elegido yo esta cuestión. Hablar de Adán y Eva desde el punto de vista de la ciencia es remontarnos a nuestros orígenes, a los orígenes de nuestra especie, no a los orígenes de otras especies, aunque puedan caminar sobre dos patas o dos piernas, como las quieran ustedes llamar. Habrá muchas personas que se pregunten cuando les viene la imagen de Adán y Eva a la cabeza, o bien la imagen de la Biblia, una imagen clásica, una imagen ya muy vieja, porque la Biblia tiene muchísimos años, donde se nos habla de Dios creador. En el Génesis hay dos versiones del Génesis, Génesis 1 y Génesis 2, pero que vienen a coincidir en cuanto a que Dios toma materia, le insufla su aliento, una materia ya preexistente que él había creado, según el Génesis 1, en 6 días, y con esta materia crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza y lo crea hombre y mujer. ¿Por qué yo tengo esta imagen de la religión primero judaica y luego cristiana? Pues por la sencilla razón de que vivimos en un país occidental de tradición cristiana. Y es una imagen que tenemos todos en nuestra mente porque alguna vez la hemos recibido. Yo voy a venir aquí a contar más hindúes del hombre o del origen del hombre basado en unos dioses que no nos son en absoluto familiares de ninguno de nosotros, que viven en un mundo que se apoya sobre el elefante sobre la tortuga, etcétera, etcétera. Tenemos que partir de nuestra propia cultura. Y la segunda imagen, que hoy es muy popular y que tenemos en la mente todos porque nos la han machacado hasta el fondo, es una imagen basada en las hipótesis de Darwin. Ojo, yo no digo teoría. Darwin dio una hipótesis en el año 1851, no fue original, 100 años antes ya la habían dado otros científicos, y además él no era verdadero científico, él fue un mal estudiante y al único que llegó a estudiar fue teología. No llegó, no voy a decir a cantar misa porque era anglicano, pero no llegó ni a presbítero, se quedó en su diácono, ni a diácono siquiera. Pero tuvo muy buenos amigos y se pensaron cuestiones sociológicas, cuestiones ideológicas, y de hecho se basó su teoría en cuestiones de este tipo. Cuando uno lee a Darwin, que la mayoría de la gente no lo ha leído, él constantemente cita a dos personas, Malthus y Spencer, y cita estudios sociológicos y estudios de población y cuestiones de tipo económico, dentro de lo que era la propia época. Y con esos estudios, pues, monta su teoría, que es gradualista, donde las cosas cambian poco a poco por mutaciones, algo que tampoco era original suyo porque lo había copiado de Lamarck, y Lamarck sí era un verdadero científico francés que había vivido y que lo había escrito en su filosofía zoológica 50 años antes, en 1801. Por supuesto, y la capacidad de amar, es decir, las funciones específicamente humanas. Hay que reivindicar su figura. ¿Y qué nos dice la figura de Adán del Génesis sobre el hombre? Bueno, pues que fue creado a partir de materia preexistente. Una materia que también había creado Dios, por supuesto, a imagen y semejanza de Dios, es decir, con conocimiento ilimitado. Nos dice que pensaba y hablaba, de hecho el relato nos habla de que se paseaba con Dios y que hablaba con él. Nos dice que era superior a los animales, les daba nombre, y además él no se veía un animal. De hecho, experimentaba soledad ante los animales. Es decir, tenía conciencia de sí mismo y conciencia del mundo que le rodeaba. Y en la figura de Eva nos aporta algo más. Bueno, pues nos aporta, para empezar, que nuestros primeros padres, como se les llama en el Génesis, los primeros seres de nuestra especie,
fueron hembra y varón. Adán, cuando aparece Eva, cuando Eva es creada, la reconoce como un ser de su propia especie frente a los animales. Es esa frase en la que él dice: verdaderamente esto es carne de mi carne y sangre de mi sangre, la forma de expresarlo. Que eran seres capaces de amar, amarse entre sí, amar a Dios y amar a la naturaleza. Y eran seres libres y desobedecieron. También que vivieron en un paisaje paradisíaco, llamado paraíso terrenal, el jardín del Edén, un jardín entre ríos, incluso la Biblia da el nombre a un río, como Tigris, el Éufrates y los más desconocidos. Y bueno, pues no vamos a andar situando, yo geográficamente no lo voy a pronunciar en este sentido. Simplemente estoy diciendo qué es lo que nos apunta. Vamos a dejar el que vivían en un jardín entre ríos. ¿Y qué nos dice la ciencia del hombre hoy? Hoy tenemos muchísimos datos. No nos olvidemos que estamos en el siglo XXI. Clásicamente, los datos sobre el origen del hombre los hemos obtenido de la ciencia de la paleontología. Es la ciencia de los seres antiguos. Seres que han quedado petrificados, que forman parte de las rocas y que nos permiten reconstruir la historia de la Tierra y la historia de la vida. En la época de Darwin ya había muchísimos fósiles, sin embargo, Darwin curiosamente no utilizó un fósil. No utilizó un fósil porque no era paleontólogo, obviamente. De hecho, los verdaderos paleontólogos pues disentían de él bastante. A principios del siglo XX aparece otra ciencia que forma parte de la biología, la genética, que es la ciencia de la herencia. Nos dice cómo se transmite la herencia y, obviamente, pues simplemente mirando a nuestra familia, no tenemos que ir mucho más lejos, empezamos a decir, bueno, pues nosotros provenimos de nuestros padres de los abuelos de los bisabuelos, de los tatarabuelos, y echando marcha atrás, dices, bueno, pues en un momento dado venimos de seres más antiguos. Y la genómica es una ciencia muy nueva, es la ciencia del siglo XXI. Es una ciencia que ha dado una vuelta, un giro casi de 180 grados a la genética clásica. De hecho, hay una serie de dogmas típicos de la genética, sin los cuales no se concebía la biología. El gen originaba una proteína y solo una proteína, y cosas por el estilo. La genómica ha echado por tierra estos dogmas de la genética clásica, incluso las propias leyes de Mendel, que fueron lo que dieron nacimiento a la genética. Es decir, tenemos datos nuevos, formas muy nuevas de ver al hombre. La genómica lo que nos viene a decir frente a la genética, que nos hablaba de mutaciones al azar, en el tiempo, de forma gradual, donde se va cambiando poco a poco, y ya somos nosotros. Ese esquema que hemos visto antes, que está en la mente de todo el mundo, que adornaba la caseta de la Plaza Mayor, además, pues la genómica lo ha hecho trizas. Porque la genómica lo que nos dice es todo lo contrario, estabilidad. Todos los seres tenemos prácticamente el mismo genoma. ¿Y dónde está la diferencia? Pues que solamente usamos el 2% del total de genes que tenemos. Son un montón de miles de genes, cada uno diferente, pero todos los contamos en miles de genes. Solo un 2%. Un 2% activado. Los demás genes están como la bella durmiente. De hecho, hablamos de genes durmientes o genes silentes. Y estos genes se activan y desactivan en cascada. Yo no sé si ustedes con un dominó han puesto las fichas en vertical, han formado un circuito, han empujado a la primera y la primera ha ido apoyándose en las demás, y según el circuito que tengamos montado, unas caen, otras no caen, pero simplemente el mover una ficha lleva arrastrada la caída de muchísimas más. Pues ocurre igual con nuestros genes. Se activa o se desactiva un gen y esta activación lleva arrastrada la activación y desactivación de otros muchísimos genes. No sabemos por qué. Se está estudiando. Es decir, esto es lo nuevo, esto es lo recién salido del horno, esto nos cambia todo, pero todavía no somos capaces de explicar por qué ocurre esto. Este es el reto que tenemos en estos momentos. Y seguir descubriendo fósiles, porque los fósiles verdaderamente pues, nos dicen muchísimas cosas. ¿Y qué nos dice del hombre? Pues nos dice que es un ser de la especie Homo
Homo sapiens. ¿Qué es una especie? ¿Es lo mismo que la raza? No. Biológicamente hablamos de especie para agrupar a los seres que entre sí son capaces de fecundarse, dando lugar a descendencia fértil. Por ejemplo, una yegua o un caballo y una borriquita se pueden interfecundar entre sí y sale el mulo, pero el mulo con la mula no tiene nada que hacer, son estériles. Otras veces no hay ni mulo, directamente no sale nada de esa fecundación. Hay unas diferencias tales en los cromosomas que es imposible que aparezca ni siquiera un híbrido. Pues bien, cuando hablamos de Homo sapiens, que somos toda la población mundial actual, todos los hombres del planeta y de las generaciones que nos han precedido y de las que vengan detrás, los consideramos dentro de la especie Homo sapiens. Sí, nos podemos cruzar, hablo obviamente de individuos sanos, individuos sin problemas, de forma fértil. ¿Qué ocurre? Pues hablamos de razas, pero el concepto de raza no es un concepto natural, es un concepto artificial que precisamente nació en la Inglaterra victoriana de Darwin y por un primito suyo. Para hablar de razas superiores y de razas inferiores, es otra forma de aplicar la evolución de Darwin y que ha llevado a cosas tan terribles pues, como el holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial o otros genocidios y limpiezas étnicas que se han dado en todas partes, en unas más que en otras, obviamente. Y, sin embargo, las personas de diferentes razas hoy día se mezclan mucho las razas entre sí porque hay mucha movilidad en el mundo y tienen hijos sin ningún problema. Entonces, Homo sapiens somos todas las personas que constituimos el planeta, tengamos el aspecto externo que tengamos. Tampoco influye la edad. Desde la concepción de un cigoto, es decir, el primer estadio, el estadio unicelular de un ser humano, es un Homo sapiens hasta la muerte natural. Da igual que esté anciano, decrépito o en coma, es un Homo sapiens. Puede que en ese momento ya no sea fértil, pero lo ha sido. O no lo sea, pero quizá lo sea, si está sano. ¿Y por qué lo definimos? Pues porque camina sobre las patas traseras, nosotros le llamamos piernas, es decir, es un animal bípedo, con un gran cerebro, un cerebro esférico, se recuerda mucho a una esfera, muy complejo, tremendamente complejo nuestro cerebro, con muchísimos vasos sanguíneos, con muchísimos nervios, muchas áreas cerebrales, con muchísimas funciones. Es una maravilla, con una mente muy desarrollada, con un lenguaje doblemente articulado en el sentido gramatical, posee sintaxis, es capaz no voy a decir de formar frases complejas, de escribir libros enormes y bien escritos, con un yo, esto lo sabe hasta un niño pequeño, mira su álbum de fotos y dice yo, y se reconoce, aunque ya no se parezca a cuando nació, pero coges a un anciano y dice yo, por todo el álbum de fotos, y tú le miras físicamente y ya no se parece nada a la persona que ha reflejada en esas fotografías. Es un yo propio, es un yo único, es un yo que le permite escapar del espacio y del tiempo. Viajamos con nuestra mente en el espacio y en el tiempo, hacia atrás y hacia adelante, recreamos mundos que han existido, ya no existen o que no han existido nunca y no sabemos siquiera si existirán. Y además nos permite dominar nuestros propios instintos animales. Los animales están presos de sus instintos, son esclavos de sus instintos. Nosotros no tenemos por qué ser esclavos de nuestros instintos, tenemos capacidad para no serlo, hace falta la voluntad de quererlo. La palabra precisamente Homo sapiens, la de la especie, es una palabra que indica que el hombre piensa, es un hombre que sabe, que conoce que conoce. Un animal puede saber, pero no sabe que sabe, no es consciente de sí mismo. También sabemos por los estudios genéticos que apareció desde hace 150.000 y 200.000 años en África
En África Oriental, en lo que se conoce como el nombre del Rift Valley africano, la zona de los grandes lagos, toda la cuenca del Nilo, hacia la zona de Etiopía. También sabemos, por el estudio genético, que todos somos negros en potencia, indistintamente del aspecto físico que presentemos, aunque seamos rubios y con los ojos azules y con la piel blanquísima. Eso no son más que adaptaciones ambientales en el curso de los años, y que si el planeta se homogeneizara de ambientes, desaparecería también en el curso del tiempo. Y la prueba es que cuando nos unimos a una persona diferente a nosotros, pues el resultado no es exactamente igual a nosotros. También decir lo que ya he dicho, es el mismo hombre en cualquier circunstancia de lugar, tiempo, desarrollo personal, y que además es muy similar genéticamente en los genes a los de cualquier organismo. Con esto podemos establecer un cuadro que nos lo diferencie, donde le he estratificado en 3 estratos que forman una unidad relacional inseparable, pero que hay que utilizar un lenguaje para explicar qué somos. Es un cuadro que yo he sacado desde el desarrollo de las ciencias de la mente, del cerebro, del espíritu, de la psicología y de la psiquiatría fundamentalmente. Tenemos un cuerpo material, a la vista está, es con lo que yo me estoy expresando, aunque mis pensamientos no vengan de mi cuerpo, obviamente. Está caracterizado por una serie de procesos físico-químicos que son comunes a todo ser vivo. Es lo que se conoce como el nombre de fondo vital del hombre. La mente, que es inmaterial, nadie cuando hace una autopsia se encuentra con la mente. Con los modernos aparatos de imagen cerebral vemos que a veces ante determinados pensamientos se activan determinadas zonas cerebrales, pero no podemos decir la mente está aquí, está allá, no sabemos dónde está la mente, es inmaterial. Pero la mente representa los procesos psíquicos, que son los procesos típicos de los animales. Hay animales con un psiquismo mayor y otros con un psiquismo menor. Obviamente, cuanto más próximos están a nosotros, el psiquismo es mayor. Y finalmente una zona o un estrato que lo podemos llamar espiritual, en el sentido de que tampoco es material. Es esta parte que escapa espacio y tiempo, que podemos recrear incluso lo que no existe, y que es específicamente humano. Es lo que podríamos llamar las funciones del yo. Ningún organismo vivo lo tiene. Es el principio de acción y núcleo del ser hombre, el principio de acción y núcleo de la persona. Es donde radicarían el entendimiento y la voluntad. Y la libertad, por supuesto, y la capacidad de amar, es decir, las funciones específicamente humanas.